Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio González Lara, soy el oficial de comunicaciones para México y región andina de IFC. Estamos en Cinépolis Samara VIP, en el lobby, una sala propiedad de Cinépolis, una de las cadenas de exhibición más importantes del orbe y una marca central para México y Latinoamérica. Y estamos aquí para darle un vistazo un poco más a detalle a la producción de contenidos que estamos viendo en Latinoamérica y en las industrias creativas de la región. Me acompañan Miguel Rivera, vicepresidente de Programación Global y Contenido de Cinépolis, y también Andrés Vargas, Chief Operation Officer de Dynamo, una de las productoras de contenido pues, más exitosas de años recientes y una presencia central también en Latinoamérica. Empecemos por lo obvio. Estamos en una sala de cine. La industria de exhibición pues, ha sido golpeada, quizá ha sido de las más golpeadas por la pandemia. Por fin ya estamos viendo un retorno a la normalidad. Y me llama mucho la atención que tanto Cinépolis en el plano de la exhibición como Dynamo en el plano de la producción, pues empezaron ambas compañías pensando en la sala de cine, en elaborar contenidos para la sala de cine, en elaborar películas, en exhibir películas y en producir películas. Pero ahora el mundo parece ya no estar pensando en películas, sino que parece estar pensando ni en salas de cine, parece estar pensando en contenidos audiovisuales y en pantallas. Y ustedes también en sus respectivas compañías me da la impresión de que también están pensando así. Entonces, me gustaría que empezáramos con una reflexión general en torno a eso. Este viaje de concebir la producción de narrativas audiovisuales solo como películas, ahora concebir esas mismas producciones, pero no solo como películas que se van a exhibir en una sala cinematográfica, sino que se van a exhibir en una pantalla, ya sea de televisión, en un plasma, en un teléfono, en la laptop, en el iPad. Me gustaría comenzar con eso. Muy bien, Mauricio. A ver, yo empezaría por tal vez dar un statement un poco ambicioso. Ver una película en una pantalla grande es la máxima expresión, la mejor manera, la mejor experiencia de vivir una película. Creo que eso es algo que ha durado por décadas, digamos, desde la concepción del cine. Ese ha sido, los cines han sido estos grandes auditorios que convocan a las masas y que, digamos, no por nada se le llama séptimo arte, etcétera, ¿no? Entonces creo que en nuestra opinión, desde el punto de vista de Cinépolis, ese va a ser siempre, digamos, la aspiración máxima, digamos, tanto para un creador como para, digamos, como la mejor experiencia para el público, para disfrutar, digamos, de una película. Ahora, creo que hay varias cosas que juegan también en este tema. Una es que, pues tenemos la pandemia aquí todavía muy cerca, o sea, 2 años de pandemia que apenas hace unos cuantos meses empezó a bajar esta última ola con, digamos, un número de casos récord. Entonces, pues es muy difícil todavía disasociar y decir, poder, digamos, olvidar que durante 2 años la gente vivió, digamos, predominantemente consumiendo contenidos en casa, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es inevitable, digamos, quitarnos de la cabeza y por eso, digamos, la comparación de repente resulta tan difícil. Creo que por otro lado, había un modelo digamos, de consumo, un modelo de explotación digamos, de la película, ¿no? Digamos, no entrando a las series, pero un largometraje tenía un modelo de explotación pues, bastante bien establecido pues, por muchos años, en donde pues, el cine era la primera ventana,
y después del cine las películas iban a algo que se le conocía como video transaccional, físico o digital, y después iban a ventanas de Pay TV, ventanas de Free TV, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, había como un caminito que era ya muy conocido y la película como una propiedad, digamos, para el productor, para el creador, pues era ese el camino para explotarla, ¿no? Ahora, creo que se juntaron muchas cosas, se juntó la pandemia, se juntó el crecimiento del streaming, de las plataformas y de repente algo que ya empezábamos a ver antes de la pandemia, una cierta disrupción en este caminito de explotación de las películas, pues empezó a acelerarse, ¿no? O sea, ya habíamos visto películas que producían productores, los estudios, productores independientes pensando en el cine, pero las plataformas digamos, ofrecían un monto, las compraban y se iban directamente a la plataforma y cortaba este camino tradicional, ¿no? Con la pandemia todo eso se acelera y de repente pues ya hay muchas películas que ni siquiera, o sea, pasan por cines, que nacen para la pantalla chica. Hay otras que a lo mejor están pensadas para cines, pero al ser propiedad de una plataforma, pues no tienen, digamos, una vida amplia en las salas de cine o por cuestiones también comerciales, en donde los exhibidores pues hemos buscado tener cierto periodo de exclusividad, pues no ha podido ser posible exhibirlas, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento en donde seguimos viviendo muchos cambios, muchos ajustes en los modelos de explotación, en los modelos comerciales de las distintas industrias, la industria de la exhibición, la del streaming, la del cable, etcétera. Creo que es muy difícil todavía decir en este momento que hay pensar más en las películas pensadas para la pantalla chica, ¿no? Yo creo que va a haber un regreso, creo que va a haber un resurgimiento, creo que va a haber un desencanto también de ciertos directores que ya tuvieron sus películas recorrer el camino de las plataformas y que no fue la mejor experiencia en un sentido de consumo, digamos, para el público, ¿no? Y también un sentido, pues hasta de cierto prestigio que da el pasar por cines. Entonces creo que va a haber un resurgimiento. Obviamente eso está muy alimentado por la fe y la esperanza que nosotros como cadena de cine que tenemos operaciones en 19 países, pues seguimos pensando, ¿no? Pero la verdad es que sí creo que va a haber ese resurgimiento de la película y de las películas en salas de cine. Como experiencia, la sala cinematográfica seguirá vigente todavía un largo tiempo, esa es tu conclusión. Totalmente. Y digo, todos lo hemos escuchado antes, pero pues el cine ha sobrevivido muchos cambios tecnológicos, ¿no? A lo largo de la historia, desde pues, el surgimiento de la televisión, el surgimiento de la televisión a color, y eso fue un golpe durísimo para la industria del cine en los 50s. El video home, ¿no? Las videocaseteras, todo lo que le llaman home entertainment fue otro cambio tecnológico muy importante, en donde también la gente en ese momento se preguntaba si la gente querría seguir yendo a cine o mejor ver las películas en su casa. Después el internet fue otro cambio tecnológico y pues ni se diga el streaming ha sido este último cambio tecnológico que digamos, a lo largo de todo este tiempo ha habido esas declaraciones un poco pesimistas o bastante pesimistas de que los cines van a morir y nosotros estamos convencidos de que no, de que la experiencia de ver una película en una sala grande y sobre todo rodeado de más gente, esta experiencia comunal, es algo que va a sobrevivir y creo que va a resurgir y va a ser tan fuerte como era antes de la pandemia. Muy bien. Dínamo empezó con producir una película, Satanás,
Así es. Y ahora están produciendo, bueno, son una máquina de producción de contenidos para plataformas, el caso más, uno de los casos más exitosos, Narcos, en Netflix. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ve Dynamo esto? ¿Y de qué manera también se reconfiguran sus esquemas de producción y como industria ustedes ante estos cambios? Bueno, Mauricio, sí, efectivamente, nosotros estamos viendo, primero que todo, hoy en día un apetito por contenido extraordinario. Pues todas, prácticamente hoy en día, como podemos ver, el ambiente competitivo y el entorno competitivo de todas las plataformas están pidiendo cada vez más contenido, y estamos viendo pues un boom de contenido a nivel global que pues todos los días se ve en los estrenos que cada una de las diferentes y distintas plataformas están lanzando. Evidentemente nosotros como estudio o casa productora, pues nosotros desarrollamos, creamos y desarrollamos y producimos contenido. Entonces, definitivamente para nosotros es un buen momento, es un momento en donde hay una demanda importante de creación de contenido que todas estas plataformas están demandando porque precisamente están en un proceso de crecimiento muy importante. Y no solamente estamos viendo la producción de contenido desde el punto de vista de series, sino que está retornando también mucho el apetito por películas. Un poco lo que decía Miguel, las películas seguirán siendo algo que todo el mundo quiere ver, primero porque es un contenido más corto y muchas veces se disfruta más rápido y no todo el mundo tiene tiempo para ver series largas o aguantarse 3, 4, 5, 6 temporadas, que es el otro esquema que vemos mucho hoy en día con las series. Entonces las películas definitivamente siempre serán apetecidas desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de las plataformas. Hoy en día estamos viendo un apetito nuevamente por parte de todas las grandes plataformas y los grandes estudios de volver a producir películas. ¿Qué está cambiando? Definitivamente, como lo decía Miguel, el consumo ha cambiado y por lo tanto la manera en que se ven las películas hoy en día pues hace que sea un reto para todos ver qué llevamos a las plataformas y qué definitivamente pues sigue siendo parte del cine y del séptimo arte. Nosotros consideramos que el cine no por ninguna razón pensamos que vaya en algún momento a caer. Estamos convencidos de que es una forma de entretenimiento. Diciéndolo desde mi punto de vista, es una experiencia. Y yo creo que lo que hoy hacen las grandes cadenas como un Cinépolis es precisamente brindar una experiencia. Y eso es lo que va a hacer que el consumidor siga yendo al cine. También coincido en que los talentos, en los grandes directores, los grandes creadores de cine, no van a abandonar el cine porque se necesita. Y ellos definitivamente ven en el cine una forma de expresar esa creatividad y eso que han realizado. Dejarlo solamente a nivel del consumo de las plataformas creo que no es algo que vaya a darse el 100%. Yo definitivamente, hoy en día hay este concepto de TV Everywhere, donde pues yo tengo acceso en mi celular, tengo acceso en mi iPad, en el televisor, en el Smart TV, en fin, y donde quiera, en cualquier momento. Entonces hoy en día uno ve que en un hogar, en consumo normal, ves a tu hijo en un iPad, tu otro hijo en un celular, alguien en el Smart TV, y todos estamos viendo algo distinto. Y ese concepto de TV Everywhere, aunque es muy poderoso desde el punto de vista del consumo, porque pues, puedes ver lo que quieras, donde quieras, también dispersa un poco, siento, a las mismas familias. Entonces yo creo que el cine es una forma, y los teatros siempre serán una forma de recoger y de atraer un entretenimiento familiar, y es parte de todo este tema.
Desde el punto de vista de producción, como te digo, estamos en un boom de creación de contenido, de desarrollo de contenido, y en este momento pues nosotros prácticamente estamos desarrollando o produciendo algún tipo de contenido para la mayoría de las plataformas que hoy vemos pues que están disponibles para el público. Entonces es definitivamente un cambio. Hay aceleración en la producción de contenido, el consumo ha cambiado, la manera de ver ha cambiado, pero el apetito por películas o el apetito por serie continúa y para nosotros es algo que va a seguir surgiendo. Inclusive las películas hoy en día están siendo muy demandadas nuevamente. Ahora que tocas el tema de los contenidos, ustedes exhiben contenidos, de todas partes del mundo, pero principalmente de la industria, o de lo que aún se conoce como industria hollywoodense. Y bueno, ustedes también fabrican contenidos, algunos muy latinoamericanos, otros de un alcance más global. Y piensa un poco desde el punto de vista de las industrias creativas como signo y marca de un país y de una región. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Corea, donde las industrias creativas pues, están redefiniendo la economía del país y la identidad del país y el posicionamiento del país en el mundo. ¿Estamos cerca en Latinoamérica de eso, en términos de que nosotros fabriquemos contenidos propios, con historias propias de Latinoamérica, con talento netamente latinoamericano, que sea exhibido en Cinépolis o que ustedes produzcan y que le vayan dando esa identidad que nos permita aspirar a un caso de éxito como el de Corea? Quien quiera empezar. Pues yo te puedo decir que definitivamente hoy Latinoamérica está en un punto de crecimiento muy importante en términos de generación de contenido y producción de contenido. Hoy pues ya hay grandes producciones latinoamericanas que han tocado Hollywood de una manera muy importante. Lo vimos en algún minuto con Roma, lo hemos visto este año en los Oscars, así fuera un tema animado como fue Encanto, pero pues tiene una connotación latinoamericana y tuvo un premio de la Academia. Definitivamente el talento latinoamericano está en este momento en auge y el contenido latinoamericano está creciendo. Yo creo que las plataformas, justamente un poco, y acá sí con nombre propio, lo que hizo Netflix en globalización del contenido y permitir que hoy el consumidor pueda ver contenido de todas partes del mundo, eso ha generado esta oportunidad enorme y apetito por no solamente consumir lo tradicional que consumíamos, que era mucho el cine americano o europeo tradicionalmente, sino ya un cine a nivel internacional, y Latinoamérica sin duda es un hub no solamente de talento sino de producción. México es claramente tradicionalmente un generador de talento y de producciones, y hoy en día, por ejemplo, Colombia, para dar un ejemplo en todo el tema de incentivos que van encaminados a todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual, donde está todo esto de la economía naranja, que ha sido parte del crecimiento de todo el sector audiovisual, se ha vuelto un lugar por excelencia para producir. Entonces, los grandes estudios americanos y europeos están buscando llegar a Colombia a producir, no solamente por la ubicación, no solamente por la capacidad de producción que hay, por el talento, sino también por lo que tienen el acceso a diversos talentos creativos, desde la parte de escritura, desde la parte de dirección, fotografía, desde el mismo talento actoral, que ayuda a que estas producciones se puedan realizar también de manera mucho más eficiente. Entonces, a nivel de incentivos también Latinoamérica se está posicionando. Pongo el ejemplo de Colombia porque ha sido un caso de éxito en los últimos años y ha crecido bastante. Siento que México tiene que empezar a hacerlo porque tiene cómo hacerlo, y pues tradicionalmente ha sido una industria muy potente en la parte, ha generado un crecimiento en el sector audiovisual en la región, pero deberíamos también pensar aquí en México en empezar a mirar ese tipo de incentivos para seguir trayendo inversión extranjera. Entonces, sin duda, nosotros estamos trabajando en la creación de contenido que tenga ese alcance global.
y que las historias que creamos y contamos, que pueden ser contadas de forma o creadas de manera local, tengan un alcance global en términos de audiencias. Y eso es lo que actualmente consideramos es parte de la estrategia y seguramente va a tener mucho éxito en los años que vienen. Tu punto de vista desde la exhibición y sobre todo ahora que toca el tema de México, pues yo creo que una de las vitrinas no solo para el cine y contenidos audiovisuales, sino de toda la industria creativa mexicana, sin duda es el Festival de Cine de Morelia, que juega un papel muy importante, no solo en términos de mostrar la importancia de la industria en México, sino el papel de México en términos culturales y económicos al resto del mundo. ¿Cómo evalúas tú esto? ¿Cómo impulsar aún más esta creación de contenidos propios? El papel que juegan los festivales me parece algo crucial y en ese sentido el Festival de Morelia desde su concepción fue pensado como una plataforma de lanzamiento de cineastas mexicanos, ¿no? Desde, inclusive cuando nació, las secciones competitivas eran documental y cortometraje, no había una sección competitiva de largometraje y estaba pensado justamente para que esos jóvenes cineastas que empiezan por uno de estos dos formatos pudieran tener una plataforma, una mayor visibilidad hacia el mundo y obviamente traer también lo mejor de la cinematografía mundial y en ese sentido, digamos, ser como un pequeño microcosmos de lo mejor del cine, tanto mexicano como internacional. Creo que esa misión se ha logrado cumplir a lo largo de casi 20 años. El festival cumple 20 años en 2022 y en ese sentido también Cinépolis digamos, ha tenido un papel importante como socio fundador, pero sin estar, digamos, de una manera tan visible, ¿no? Un poquito tras bambalinas, dejando obviamente que el equipo creativo del festival liderado por Daniela Michel lleve las riendas del festival y creo que eso ha permitido el surgimiento y le ha permitido a muchos cineastas que hoy reconocemos y que hoy hemos visto cómo han crecido sus carreras, que tuvieran esas primeras oportunidades de presentar sus trabajos al público. Creo que en ese sentido los festivales son una plataforma muy importante dentro de todo el ecosistema de industrias creativas, al igual que lo son los mercados, ¿no? Los mercados dentro de los festivales también son oportunidades para que los jóvenes creadores interactúen con las empresas que están buscando contenidos, con distribuidores, con otros productores, con exhibidores, etc. A mí me gustaría regresar un poquito a la pregunta que hacías con respecto a Corea. Yo creo que Latinoamérica está en camino de tener un potencial de industria creativa como la que tiene hoy Corea, pero todavía todavía nos falta, ¿no? Y creo que es difícil hablar, de Latinoamérica en general. Creo que hay algunos casos específicos de países que lo están haciendo mejor. Yo creo que, por ejemplo, Colombia ha entendido muy bien el valor de los incentivos para la producción. Lo mismo República Dominicana es otro país que creo que está entendiendo bien esta necesidad de atraer esas inversiones. Pero creo que hay otros países en donde todavía no existe tal vez esa disposición o ese entendimiento de la importancia de la economía naranja y no han establecido los sistemas de incentivos que se requieren o siguen con una mentalidad, y creo que hay varios casos más proteccionista, ¿no? Una mentalidad más de proteger al cine local
sin, sin enfrentarlo a la competencia pues del mercado, ¿no? Y sin dotarle de esos incentivos o esos esquemas que permitan la colaboración con productores de todo el mundo, que permitan la inversión, etc. Entonces, yo veo a Corea desde hace 10 años produciendo películas, o sea, multimillonarias, o sea, de presupuestos de 10, 15 millones de dólares, pero eso no se dio, digamos, de la noche a la mañana. Hubo todo un entendimiento de dejar que los grandes conglomerados coreanos, los chaeboles, pudieran hacer una cierta integración vertical, invirtieran en producción de cine, que esta producción de cine compitiera y ganara. Y pues, a lo largo de los años el cine coreano fue capaz de generar más de la mitad de los boletos que se vendían al año en Corea, pero fue un proceso que tomó un par de décadas, y hoy yo creo que Corea está compitiendo con Hollywood en términos de su capacidad como industria creativa en cine, en series, en música, y creo que hacia allá deberíamos de aspirar, pero pues, tratar de entender bien cuáles son esas lecciones, ¿no?, que podemos tomar cada uno de los países, y cómo podemos pues, enfocar los esfuerzos hacia aprovechar este boom de industrias creativas que hoy existe, ¿no? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué deben hacer los gobiernos para apoyar las industrias creativas? Y dos, ¿cómo ven el papel que debería jugar una institución como IFC o una multilateral de desarrollo en el apoyo a estas industrias? Bueno, Mauricio, definitivamente los gobiernos en todo esto del sector audiovisual juegan un papel muy relevante, y el involucramiento de ellos tiene que estar orientado justamente a facilitar y a generar las leyes y los incentivos adecuados para atraer esa inversión extranjera. Un poco ha pasado, ejemplos como Argentina, que lo hizo en algún momento muy bien. Nosotros en Colombia se comenzó hace ya varios años con todo inicialmente con incentivos dirigidos al cine, ahora ya hoy en día hay incentivos dirigidos a todo el sector audiovisual, y pues lo que ha generado es definitivamente una atracción de inversión extranjera muy importante. Inclusive parte de la reactivación económica que sufrió el país fue gracias al sector audiovisual, dado que, solamente para poner un ejemplo, en el 2021 existió más de 1 billón de pesos colombianos, vamos a decirlo en dólares, aproximadamente unos 200, casi 250 millones de dólares de inversión extranjera traída solamente por el sector audiovisual. Esta atracción de inversión no solamente el sector audiovisual no solamente es dirigido a lo que son las industrias creativas. Básicamente, una producción mueve toda una economía, porque alrededor de una producción pues hay muchos sectores, como el sector hotelero, el sector del transporte aéreo, el transporte terrestre, temas obviamente de creativos, tema de arte, tema de alimentación, en fin, todo un ecosistema se mueve alrededor de las industrias creativas. Entonces, el que un gobierno se involucre, facilite, genere leyes que hagan que se incentive el sector, pues definitivamente trae una virtuosidad en todo el ecosistema. También es una oportunidad para generar nuevos empleos, es una oportunidad para generar nuevas empresas, es una oportunidad para traer conocimiento, adquirir conocimiento y llevar conocimiento a muchas más industrias y profesionalizar el sector. Entonces, definitivamente
un sector como el audiovisual, en donde se involucran tantas partes, cuando vas a hacer un proyecto, un producto, pues trae un beneficio a la economía indudable. También desde el punto de vista de hacer ver al país. Lo hablábamos hace un momento, Corea. Hoy Corea está visto en el mundo y ya hoy se reconoce como un hub y un lugar creativo donde estamos viendo desde todas las industrias que mencionaba un poco ahora Miguel, desde el cine, desde la música, desde los videojuegos, desde tantas cosas que se mueven alrededor del sector audiovisual y creativo, que todo eso es también un beneficio para los países. Entonces, los gobiernos claramente tienen que estar hoy pensando en cómo promover industrias que hoy están en la mira de todo el mundo. Si lo vemos, recientemente hemos conversado con diferentes organismos multilaterales, obviamente el IFC es uno de ellos, y si vemos es una de las conversaciones con mayor prioridad dentro de estas instituciones, porque las industrias creativas en el mundo están teniendo un crecimiento enorme. Y cuando me refiero a industrias creativas, no solo me refiero al cine, no solo me refiero a la televisión, me refiero a todo el entorno creativo de lo que está pasando, y eso definitivamente está moviendo y cambiando el entorno económico mundial. Entonces, definitivamente, si me preguntas cómo los gobiernos o por qué los gobiernos deben estar involucrados, pues creo que es hoy un must estar pensando en este tipo de economía como algo, no solamente como un motor de la economía de los países, sino como una oportunidad también de generar y crear estas nuevas industrias que además generan una mayor profesionalización a todo nivel. Entonces creo que eso va a impulsar desde el punto de vista educativo, entonces eso trae que las instituciones educativas tengan que crear nuevas carreras y que están en torno a esta industria creativa, lo que genera pues obviamente un nivel educativo más alto, y todo eso conlleva obviamente creación de nuevas empresas, creación de nuevas ideas que al final pues traen beneficios económicos para todos. Desde el punto de vista del IFC, pues en definitiva cualquier institución o organismo multilateral que tenga la capacidad de ayudar y de demostrarle al mundo y de trabajar con los gobiernos para justamente crear esos entornos o esos ecosistemas y propiciar desde el punto de vista de la inversión esas facilidades para lograr crear los incentivos, las leyes, también los apoyos económicos. En Latinoamérica yo siento que el mundo financiero no entiende todavía la industria audiovisual, está muy lejano a la industria audiovisual, y no es como en Europa o en Estados Unidos, donde ya hay todo un entorno en donde las mismas instituciones financieras apoyan los sectores y hay inversión directa para poder hacer shows de gran magnitud, y donde ya existen las facilidades para invertir recursos, obviamente a costos competitivos. Hoy en día hablarle a un banco en Latinoamérica del cine o de la producción de televisión es hablarles de un negocio con mucho riesgo, donde no nos ven, donde no entienden, y eso es una dificultad para nosotros, que somos, por ejemplo, una empresa que está en un crecimiento en este momento muy importante, en donde nos estamos expandiendo, donde estamos abriendo oficinas de producción, donde estamos produciendo en diferentes países, en donde la necesidad de crecimiento es importante, y el tener a nuestro lado instituciones que nos ayuden en generando los incentivos adecuados, generando las ayudas y inversiones adecuadas, va a facilitar obviamente el crecimiento y el posicionamiento de una industria como la nuestra, y al final de llevarnos al mundo y permitirnos llevar lo que hacemos a que sea conocido por el mundo entero. Entonces creo que también el IFC es fundamental en este proceso. Tu visión sobre esto y sobre todo si una empresa sabe lo que es ser detonante de
de otras industrias, pues sin duda es Cinépolis, ¿no? Vemos un Cinépolis y sabemos que hay todo un ecosistema de negocios alrededor de Cinépolis. Tu visión sobre esto, sobre el papel que desempeñar una organización como IFC y sobre todo, ¿qué faltaría para apoyar más a las industrias creativas? Definitivamente los gobiernos sí tienen un papel muy importante que jugar. Creo que lo primero es valorar y entender el papel de las industrias creativas pues, como un motor de crecimiento, ¿no? Como una industria que aporte al PIB, que aporta empleos, que aporta inversión, que aporta propiedad intelectual. Creo que eso digamos, ha costado trabajo en general en nuestros países de poder internalizarse y empujarlo, ¿no? Creo que hoy en día estamos viviendo definitivamente un boom de contenidos, pero me parece que todavía no se han generado los ecosistemas, por decirlo de alguna manera, endémicos. O sea, hoy lo que tenemos es pues, mucha inversión de plataformas, ¿no? De plataformas que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en producir en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en muchos países. Pero creo que deberíamos de ver cómo podemos digamos, llevar justamente el ecosistema más allá, para que no sean, digamos, para que haya también inversionistas locales, para que haya, como decía Andrés, instituciones financieras que también entiendan el papel de las industrias creativas y lo financien, para que haya empresas locales que puede ser que estén en otra industria, pero que se interesen en las industrias creativas desde distintos enfoques, ¿no? Puede ser la producción, pero también puede ser la distribución, la exhibición, en fin, hay muchos otros sectores que rodean a las industrias creativas, puede ser la publicidad, el sector editorial, etcétera. Entonces, creo que el poder generar ese ecosistema que, digamos, que tenga una vida y un dinamismo más allá de lo que se inyecta de fuera, creo que sería algo muy importante. Obviamente la inversión extranjera pues es fundamental, y creo que en ese sentido pues el poder tener incentivos, el poder tener legislación que sea favorable, el poder tener digamos, condiciones que favorezcan la competencia, creo que todo eso es muy positivo, pero creo que también el que se creen estas empresas, y Dynamo es un ejemplo, ¿no? De una empresa pues, surgida en Colombia que ha producido pues, para las plataformas, pero también ha producido para Colombia, para Latinoamérica, ha producido en México, entonces ha, digamos, tenido esta ambición. Ahora, en el caso de Cinépolis, pues sí, vemos digamos, la derrama que existe de empleos y de otras inversiones que se generan alrededor del sector de exhibición. Cuando hemos entrado a nuevos territorios, pues hay, digamos, que generar nuevos proveedores, hay que contratar servicios locales. Entonces, el sector exhibición también es un motor importante, digamos, dentro de las industrias creativas. Nada más por el número de gente que empleamos en cada uno de los países, pues son números no menores. Alrededor del mundo, al día de hoy, tenemos más de 27,000 empleados en los 19 países en los que estamos. Entonces, y esos son, digamos, empleos directos. Además, pues hay todos los empleos indirectos de las cadenas que están asociadas a Cinépolis, ¿no? Entonces, creo que el poder ver justamente esas oportunidades de
de tener condiciones favorables, creo que es el reto, ¿no? que todos deberíamos de ver cómo se puede lograr. Pues bueno, les agradezco muchísimo este vistazo general. ¿Algo que quieran agregar? No, Mauricio, yo simplemente agradecer el espacio a ustedes, al IFC, por darnos esta oportunidad de comentar un poco y definitivamente, pues sí, creo que estamos en un momento muy clave para la industria, un momento muy interesante desde todas las perspectivas para cada uno de nosotros, para Sinópilos, desde el reto que tiene, desde la exhibición y desde el entretenimiento y toda esta experiencia que nos puede traer todos los días. A nosotros desde la responsabilidad de crear ese contenido de calidad premium, de seguir mostrando a Latinoamérica en el mundo y a Iberoamérica como queremos hacerlo nosotros, y seguir haciendo que en el mundo se vea lo que somos capaces de hacer desde la producción, desde el desarrollo y desde la creación de contenido de alta calidad, ya sea de cine o de televisión, de series. Entonces, pues agradecer el espacio y bueno, vamos a ver qué pasa. Igualmente agradecer, creo que es una gran iniciativa por parte de IFC, poder tener estos diálogos y poder digamos, llevar a más gente digamos, un poco de nuestra visión sobre las industrias creativas y sobre específicamente en el caso de Cinépolis, pues sobre el papel que jugamos dentro del ecosistema y coincido que estamos en un momento muy interesante. Se está consumiendo más contenido que nunca en la historia, se está produciendo más contenido que nunca en la historia. Hay múltiples digamos, canales para poder consumir ese contenido. Entonces creo que obviamente pues, genera digamos, una competencia muy sana y creo que muchos beneficios para el público y para las audiencias. Pues muchas gracias y suerte a ambos. Gracias.